Muchísimas gracias a todas y a todos por su presencia el día de hoy. Es una semana importante de mucho trabajo. Vamos a tener 3 días de sesiones de pleno, además de, por supuesto, las sesiones de las comisiones y los temas que se están deliberando en paralelo. Voy, si me permiten, a iniciar esta semana fijando una posición sobre el tema de las desapariciones. México no debe ser el referente mundial en desapariciones. Las desapariciones en México no deben ignorarse, no deben minimizarse y mucho menos deben descalificarse. La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de solicitar con carácter de urgente que la Asamblea General de la ONU aborde la crisis de desaparición forzada en México representa una oportunidad para que esta crisis sea atendida mediante mecanismos efectivos con instancias internacionales y México reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en esta materia. México es parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y esos mecanismos existen para señalar, evaluar y sobre todo para corregir. Es indispensable reconocer que los datos oficiales y la realidad que viven miles de familias confirman que estamos frente a un problema profundo y persistente. Hoy, más de 132,000 personas están desaparecidas en nuestro país. Son vidas, son familias, son historias que siguen esperando respuesta. Lo más delicado es que la ONU ha advertido que existen indicios fundados de que en México se cometen desapariciones como crímenes de lesa humanidad, ya que se realizan de forma generalizada o sistemática en contra de la población civil. Es fundamental garantizar investigaciones claras, exhaustivas y técnicamente sólidas que permitan que las familias obtengan verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Es urgente erradicar la impunidad que existe y mejorar las capacidades forenses. Hay 72,000 restos humanos sin identificar, 20,000 más que cuando vino el comité en 2021 y se han encontrado más de 4,500 fosas clandestinas. Frente a esta lamentable realidad, en muchos casos han sido las propias familias, las madres buscadoras, quienes han salido a hacer el trabajo que le corresponde a las instituciones. Hay una alta responsabilidad por cumplir, investigar con eficacia, prevenir estos hechos, sancionar a los responsables y atender con dignidad a las víctimas. Debe reconocerse la crisis de desapariciones y ver esta decisión como una oportunidad para salir de esta crisis. México necesita verdad, justicia y, por supuesto, necesita respuestas. Muchísimas gracias. Estoy a sus órdenes. Comenzamos con Claudia Telles del IMER. Claudia, a tus órdenes. Hola, buenas tardes. Para preguntarle de parte de Paquito, si la Cámara de Diputados puede ser enlace entre el gobierno y este grupo de las Naciones Unidas sobre este tema de las desapariciones. Sabemos que el gobierno federal rechazó ya este informe que se presentó la semana pasada. ¿Puede servir de enlace? Esa es una. Y otra pregunta es, ¿cómo perfila el cierre de este periodo ordinario de sesiones?
Y también preguntarle si usted va a optar por la reelección legislativa en esta última oportunidad que se tiene. Gracias. A ver, primero que nada decirte, por supuesto que la Cámara de Diputados y todas las instituciones de este país debemos reconocer la trascendencia del documento emitido por la ONU. Porque en realidad lo que está diciendo la ONU es que la Asamblea General analice lo que está pasando en nuestro país a propósito de estas lastimosísimas desapariciones. Que lo haga la Asamblea General es, por supuesto, un hecho histórico. Y yo sé que es muy difícil para un Estado, para una nación, saber que en la Asamblea General el referente negativo, si me permites usar esa palabra, es tu país. Pero también hay que reconocer que la ONU es un organismo multilateral y para eso fue creada, para que cuando haya temas lastimosísimos que violenten derechos humanos, como es el caso de las desapariciones, la ONU pueda coadyuvar a que esa violación de derechos humanos, que incluso lamentablemente, y lo dicen, se hace de manera sistemática, se pueda frenar. Para eso son los organismos multilaterales. Me parece que justo por eso no debemos descalificar la posición de la ONU, sino al contrario, reconocer que formamos parte como país, como nación de la ONU, y si la ONU ha decidido enfocar sus esfuerzos para ayudar a México, pues bienvenida la ayuda. Para eso formamos parte de la ONU. Para eso es que incluso la ONU se creó. El problema, me parece, y es claro, pues es como inicié esta conferencia. Es un referente lastimosísimo, nuestro país, a nivel mundial, liderando desafortunadamente en desaparecidos. ¿La Claro. presidenta lo está partidizando? Yo respeto, por supuesto, la posición de las instituciones. Sin embargo, creo que los desaparecidos no se deben politizar, no se deben partidizar. Los desaparecidos no deben formar parte de una raja política de nadie, porque son familias, porque son vidas, porque son historias que hoy miles de ellas están esperando justicia. Y esta decisión de la ONU de focalizar el tema de los desaparecidos, incluso en la Asamblea General, pues demuestra que debemos todas las instituciones, incluida la Cámara de Diputados, de trabajar para que México deje de ser un lamentable referente mundial de desapariciones. Porque no es normal que una familia esté sufriendo porque uno o varios de sus integrantes están desaparecidos. Gracias. Estaba mi compañera Claudia. ¿Cómo se perfila ya el cierre de este periodo y si va a optar por la reelección legislativa? Bueno, vamos a tener días importantes, ustedes lo saben, incluso acaban de concluir el examen los aspirantes al Consejo General del INE, a todos ellos, a todas ellas, pues por supuesto les deseo el mayor de los éxitos. Es un proceso importante que ojalá y sea el más transparente posible y el que pueda definir a las y a los mejores aspirantes. Como ustedes saben, el jueves se van a publicar los resultados y este próximo jueves 9 de abril, pues habrán de pasar a la siguiente etapa la mitad de los aspirantes que tengan el mejor promedio. Yo estoy absolutamente convencida de que estamos ante un gran reto institucional. La Cámara de Diputados debe darle a México
a las y a los mejores para integrar el Consejo General del INE. Es una obligación legal, pero también es una obligación ética. Más allá de partidos, más allá de colores, más allá de subordinados, más allá de privilegiados, lo que debe la Cámara de Diputados es darle al sistema democrático de nuestro país a las y a los mejores 3 consejeros para una próxima etapa que se advierte, por supuesto, pues con un gran debate. El próximo año será un año electoral y qué bueno que podamos, ojalá y en lo posible, construir estas 3 vacantes con las y los mejores. Ojalá y así sea por el bien de México. Vamos a tener, como ustedes saben, pues por supuesto también distintos temas que ya se han advertido a propósito de este cierre. Hay una, digamos, para esta semana está el dictamen pendiente de derechos de autor, también el tema de esta segunda etapa de reforma electoral que conocemos comunicacionalmente como Plan B, y vamos a, pues por supuesto, a tener más dictámenes, la ley laboral, la parte de, digamos, de la ley orgánica de la administración pública. Yo diría, vamos a tener un mes de mucho trabajo y que yo espero, pues sobre todo sea de resultados para las y los mexicanos que pagan impuestos y que se merecen el mejor de los resultados de esta Cámara de Diputados. Y a propósito de tu última pregunta, evidentemente es una decisión que aún yo no he tomado. He tenido la oportunidad de ser legisladora en varias ocasiones. Yo soy una parlamentaria de carrera, me gusta muchísimo el trabajo legislativo, respeto a quienes les gusta también digamos, la parte gubernamental desde el Ejecutivo Federal, y bueno, ahora ya también por elección en el Poder Judicial. No he tomado la decisión de reelegirme o no, llegará el momento en el que lo tenga que tomar. Por ahora lo que me toca es trabajar, representar con institucionalidad esta Cámara de Diputados y por supuesto saber que desde este espacio deliberativo represento también una visión de oposición que es, me parece importante demostrar que no obstante formas parte de una visión ideológica o de un espectro ideológico distinto al del gobierno, puedes hacerlo con respeto, con institucionalidad. Sigo pensando, como se los dije desde el primer día, aquellos presidentes que trataban incluso de faltar al respeto y a la inteligencia de los demás compañeros en un cuerpo colegiado como el Senado, como la Cámara de Diputados, no eran presidentes que a mí me representaban, así que espero yo representar a todas y todos mis compañeros, no obstante el partido político en el que milite. Siguiente pregunta, Rubén Feital, de Canal 11. Gracias, Claudia. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, presidenta, compañeros, compañeras. Por principio de cuentas, ¿qué opinión le merece la posición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante este informe de la ONU, que, bueno, pues dice que lo desconoce y da su apoyo al gobierno federal en esta situación de la desaparición de personas? Y por otra parte, sobre este proceso para elegir a 3 consejerías del INE, bueno, pues hoy se realizó el examen. ¿Usted considera que es un proceso equitativo, que no hay dados cargados? Y bueno, sobre todo ante la tentación de que Morena pues imponga su mayoría y el INE se morenice. Y por último, bueno, pues estas medidas de seguridad, no sé si no le parecieron excesivas para no podernos acercar a los aspirantes. Parecía que les decían que se siguieran de frente y no nos atendieran. Fueron pocos los que se acercaron con nosotros y pues no sé si es o le parece excesiva esta seguridad para los que van a presentar el examen. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, primero que nada decir, he leído las posiciones públicas que distintos actores de nuestro país han fijado a propósito de este documento emitido por la ONU. Y me parece que es necesario
dejar claro que reconocer el documento de la ONU no es ir en contra del gobierno, no es ir en contra del Estado mexicano, al contrario, reconocer el informe de la ONU es saber que entre todos debemos detener esta lamentable cifra de desaparecidos en nuestro país, que no necesitamos encontrar palabras para justificar. Lo que necesitamos es encontrar mecanismos de solución para detener las desapariciones en nuestro país. Reconocer el documento de la ONU es reconocer el problema y una vez reconociendo el problema, ojalá juntos podamos encontrar la solución. No se trata de politizar, no se trata de partidizar, de lo que se trata o de lo que debería tratarse es de encontrar a los desaparecidos en nuestro país. Y sobre el tema del INE, lo he dicho ya, se lo reitero, hay una alta responsabilidad de esta Cámara de Diputados para definir a las 3 personas que mejor coadyuven a garantizar la democracia en este país. Hacerlo distinto sería incongruente, sería antiético y por supuesto sería en contra de las y los mexicanos que tienen derecho a votar por quien quieran y ese voto sea respetado. Hemos vivido grandes etapas democráticas en este país y no debemos dar un paso atrás, porque claramente un consejero, una consejera, su mayor responsabilidad es darle buenas cuentas a los ciudadanos, no a un partido político, no a un gobierno, no a un político, sino a los ciudadanos. Y tercero, el último, a propósito de el método que ocuparon para la salida, a ver, me parece que siempre será buena la transparencia, siempre será bueno escuchar a las personas, cómo les fue, cómo sintieron el examen, qué tantas expectativas personales incluso tienen a propósito de este proceso. Yo creo que también es un hecho quienes hayan querido o hayan tenido la posibilidad de platicar con los medios de comunicación, pues lo habrán hecho conscientes de que eso siempre será bueno, ayudará para su proceso, digamos, en esta etapa, en esta Cámara de Diputados, en esta decisión, tomar una decisión. Yo formo parte de, se los he comentado, formo parte de varios colectivos de mujeres y en varios colectivos de mujeres en los que yo formo parte, varias de las integrantes están concursando y a mí me parece esperanzador porque están, ellas lo han escrito públicamente en chats de, digamos, de decenas o quizás cientos de personas que estamos ahí, esta expectativa tan alta que tienen en que sea un proceso transparente, público, honesto. Ojalá y así sea. Continuamos con Margarita Nicolás de Cadena Raza. Hola, buen día. Buen día, yo voy a insistir en la cuestión de los desaparecidos. Sí. Desde el sexenio de López Obrador se les dio por minimizar y por descalificar las evaluaciones que hace ONU Derechos Humanos. Incluso hoy la presidenta decía que ni siquiera es el Consejo General, es así como cualquier comisión, ¿no? A mí se me hace muy delicado esto, porque les guste o no, México tiene acuerdos con muchos organismos internacionales y se supone que los firmaron para dar cumplimiento a las recomendaciones que les harían o les vayan a hacer en diferentes materias. Entonces, desconocer los resolutivos que se toman se hace muy delicado, ¿no? Porque finalmente ella dice que lucran con el dolor. ¿Y qué están haciendo ellos? Que desconocen cuántas personas son y siempre critican al pasado, ¿no? Que ahí empezaron, pero pues no se han detenido, se han incrementado. Entonces,
sería recomendable que si no les gusta, pues que se deshagan los acuerdos que tienen con esos organismos. Esa sería una. Y hace rato mencionabas tú que muchas de las víctimas han sido localizadas por los familiares, pero no son muchas, son casi todas. Son muy pocos los que el gobierno han ayudado. Incluso hoy en la mañana se daba cuenta de una fosa que encontraron en Guanajuato. No se sabe cuántos cadáveres había en ese lugar, apenas los estaban analizando. Entonces, que ocultar la cabeza como las avestruces creo que no le ayuda a nadie. Y ya está lo más reciente, Ceci Flores encontró a su hijo después de 7 años de búsqueda y de búsqueda, porque las autoridades no hacen nada. Hay una comisión de búsqueda, nacional de búsqueda, hay dinero que se ha presupuestado para estos trabajos, ¿y en dónde están los resultados? Hay un laboratorio también y nada. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué hace el gobierno, no? Esconder la cabeza ante esta realidad que es muy, muy fuerte. En el tema, bueno, si quieres contéstame y ahorita te hago otra. Gracias, Margarita. Sí, a ver, me parece que es necesario, digamos, acudir a la historia reciente, por cierto. En 2021, ustedes recordarán, una servidora era senadora, presidía, por cierto, la Comisión de Derechos Humanos. En 2021 vino el comité de la ONU, vino el comité. Hoy, en 2026, en esa época había 50,000 restos humanos a identificar. En toda la historia, desde que se tienen registros, digamos. Y hoy, 5 años después, solo 5 años después, pasamos de 50,000 a más de 72,000, solo en 5 años. Por supuesto que es preocupantísimo el tema. Y es preocupante, y yo entiendo lo duro, lo trascendente, lo complejo que es para una nación saber que tu país es el referente mundial de desaparecidos. Es brutal, claro. No estoy justificando, digamos, las decisiones que han tomado distintos actores políticos, no. Sí entiendo la preocupación, pero también sé que viéndolo desde la posición de las familias de quienes han desaparecido, se tiene que hacer algo, se debe éticamente hacer algo, no entrar en una discusión con la ONU, perdón, no. Al contrario, decirle a la ONU, oye, a ver, ¿quieres analizar qué está pasando en México? ¿Quieres analizar por qué tenemos esta crisis de desaparecidos? ¿Nos vas a ayudar? Porque además la ONU tiene referencias internacionales, protocolos, metodología exitosa. Pues ayúdanos. Imaginen a esas miles de familias que están esperando ayuda. No tiene que ver con política, no tiene que ver con partidos, tiene que ver con la esperanza de las familias de encontrar a sus desaparecidos. Y también tiene que ver con la esperanza de toda una nación de que ya no haya desaparecidos, de que el día de mañana no haya más. Para eso formamos parte de un organismo multilateral, para eso, para que sepamos cuál es la metodología que ha funcionado en otras naciones y la podamos llevar a cabo aquí. No es contra nadie, es a favor de una nación. Yo solamente concluyo aprovechando tu pregunta, querida Margarita. Muchísimas gracias a esos colectivos que sin presupuesto o con muy poco presupuesto han logrado salir adelante. Reconozco el trabajo
desinteresado de organizaciones no gubernamentales, de colectivos, de madres buscadoras, de familias enteras que han ocupado su tiempo, su esperanza, sus recursos para buscar a sus desaparecidos y en ese proceso han encontrado más. Diputada, el segundo tema es relacionado con este examen. Un grupo de 16 aspirantes que no los dejaron pasar, porque dice que primero estaban que no habían cumplido con los requisitos todos. Les dieron oportunidad de que el fin de semana se actualizaran y los citaron para hoy a las 10 de la mañana al examen, pero en la lista que tenían ahí los de seguridad no se encontraban. Muchos de ellos, de los 16, presentaron una queja ante el TRIFE por el bloqueo que estaban sufriendo y decían que les habían dado 8 horas tanto al comité para que vieran cuál era el problema. Bueno, finalmente ya no sé si entraron o no a hacer el examen, pero eran 16 y habían cumplido con todos los requisitos. Bueno, pues nadie del comité, nadie de la junta y nadie de la mesa directiva los habían tratado de ayudar porque ni siquiera los dejaban que entrara alguien a decir lo que estaba pasando. Entonces, pues de por sí hay muchas sospechas en torno al examen, que es un simulacro, que ahí ya hay mano negra, o para decirlo más directamente, pues hay ya la intención de quiénes podrían ser los seleccionados finales para ocupar estos 3 cargos. ¿Qué es lo que a ti te informaron relacionado con este bloqueo que hubo con los 16 y que venían de Tabasco, de Oaxaca, de varias entidades de la Federación? Y ahí estaban paraditos porque nadie los atendía. Gracias. Bueno, primero que nada decir es, evidentemente, todo el proceso, ustedes lo saben, lo han acompañado, por cierto, varios de ustedes en anteriores procesos, pero se lleva a cabo por el comité, ¿no? Y justamente por eso el comité usualmente, pues, digamos, habría aspiracionalmente de contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas, de todas las visiones partidistas, para que pudiera llevar su trabajo de la manera más respaldada posible y evidentemente garantizar así también que hubiera una pluralidad clara, definida desde la elección del comité. Todos sabemos cómo fueron las posiciones de los grupos parlamentarios, en su caso quienes acompañaron este comité, quienes votaron en abstención y quienes incluso no votaron, ¿no? Es público, hay dependiendo de, digamos, distintas posiciones. Los grupos parlamentarios de la coalición gubernamental votaron a favor, el Partido de Acción Nacional se abstuvo y el PRI no firmó. Y yo creo, me parece que para evitar el sospechosismo siempre será buena la transparencia. Pero vemos que, por ejemplo, cuando fue lo del auditor, ya se sabía que iba a quedar un hombre, que eran las instrucciones y pues no falló. Y ahora pues ya se sabe que hay 3 que pudieran ser afines a Morena, que son afines a Morena, no que podrían. Entonces, ¿cómo confiar después en un órgano electoral para que las elecciones pues sean limpias, como se supone, y transparentes, cuando ya desde antemano pues hay la intención de llevar a ciertos personajes a ocupar esos lugares? Muchas gracias. Gracias a ti, Margarita. El cargo del comité es un cargo claramente trascendente para esta nación. Yo deseo, y lo digo de verdad con toda la fuerza de las palabras, yo deseo que lo hagan de la manera más ética, honorable y legal, por el bien de nuestro país. Gracias. Última pregunta de Cecilia Hernández, de Línea Política. A tus órdenes, Ceci. Diputada, muy buenas tardes a los presentes. Siguiendo con el tema que usted dijo de vidas, ¿no está llegando tarde el gobierno federal a quejarse precisamente por la actuación del ICE que ha ocasionado la muerte de connacionales? Tengo entendido que son 14 personas las que han perdido la vida a manos de este organismo. Esa sería una
pregunta. Bueno, a ver, evidentemente, hablando de derechos humanos, de la priorización de los derechos humanos y de la vida de las personas, pues por supuesto siempre será necesario pugnar, luchar, exigir que la vida de las personas, de nuestros connacionales, incluso viviendo en otro país, pues sea resguardada, sea protegida y sus derechos humanos no sean violentados. A mí me parece que es un tema de la mayor importancia porque incluso, así como nosotros pedimos que protejan a nuestros connacionales, a nuestros hermanos migrantes, pues es algo que también, por cierto, como nación debemos dar. Somos claramente un país de tránsito y evidentemente hemos tenido una larga historia a propósito de quienes aspiran, anhelan, sueñan con llegar a Estados Unidos y bueno, pues en muchas ocasiones, y lo podemos ver, hay pues digamos personas de distintas nacionalidades en nuestro país. Solamente decirte a la pregunta, siempre será obligado exigir que los derechos humanos de los mexicanos se protejan y también siempre será ético que nosotros protejamos la vida de las personas en nuestro país. Gracias. La segunda pregunta va relacionada a lo que dijo hace un momento, que no deben de estar excluidos los organismos de México para pedir que se esclarezca precisamente el número de desaparecidos y que se reconozca la crisis que hay. Decía que también podría participar la Cámara de Diputados. ¿De qué manera puede participar la Cámara de Diputados en este asunto tan importante? Claro, a ver, nosotros lo hemos dicho, digamos, en términos de corresponsabilidad. La responsabilidad de los legisladores es hacer leyes para que en el marco normativo, en el andamiaje legal, pues, por supuesto, quienes cometen un delito tengan la posibilidad normativa desde la ley de ser sancionados si haya una aspiración nacional a justicia. Y tiene que ver, por supuesto, con artículos, reformas, leyes que generen precisamente eso. Yo no creo en el populismo punitivo, no creo que poniendo 600 años de cárcel vaya a disminuir un delito en específico, pero sí creo que desde la ley nosotros estamos obligados a generar las condiciones para que México pueda vivir mejor y más seguro. Es un circuito, digamos, que tiene que ver con la ley, que tiene que ver con las fiscalías, que tiene que ver con los jueces, que tiene que ver, por supuesto, también, digamos, con un señalamiento de lo malo. Una de las cosas que a mí me parece es necesario en este país priorizar es la verdad. Y pareciera que a veces la mentira, la desinformación, la posverdad que ahora se usa, ¿no? Es más importante, lastimosamente, más importante que la verdad. Tú no puedes curarte si no reconoces que estás enfermo. Tú no puedes disminuir esta cifra lastimosísima de desaparecidos si no reconoces que hay una crisis. Y me parece que estamos obligados como país a hacer todos en lo que nos toca, en nuestra trinchera. Increíblemente, las decisiones que se tomen aquí en la Cámara de Diputados impactan precisamente para que haya menos desaparecidos. ¿Cuánto dinero se le asignó a la búsqueda? ¿Cuánto dinero lo hablábamos la penúltima reunión que tuvimos aquí? Se necesita asignar recursos. ¿Qué te sirven instituciones que no tienen recursos? Que terminan siendo elefantes blancos porque no hay recursos, porque no hay personal, porque no hay tecnología, porque no hay metodologías. Es una responsabilidad aquí, de la Cámara de Diputados. Escuchábamos hace unos días a la madre buscadora cuando vinieron las 500 mujeres a la Cámara de Diputados, que por cierto, todas, de todos los partidos, de todas las filiaciones políticas le dijeron no está sola. Su libro se llama
no nací madre buscadora. Y la historia es impresionante. Y ella lo que nos dijo es que lo hace con sus propios recursos, con los de ella y con los de su esposo. Y anhelaba tener un dron que tuviera más tecnología. Incluso, digamos, habremos de precisar la cifra, pero decía, he tenido 80 hallazgos, salvo que 80 hallazgos, de los cuales 12 fueron encontrados con vida. Ella, buscando a su hijo, ha encontrado 80 cuerpos, 12 con vida, con su dinero, con su patrimonio. Por supuesto que eso es responsabilidad aquí, de nosotros. ¿Cuánto dinero le asignamos a las instituciones de búsqueda? Gracias. No tenemos más preguntas. Muchísimas Presidenta, gracias a todos. Que tengan una extraordinaria, exitosa y productiva semana. Muchas gracias.